En los videos del canal me he enfocado a la parte fisiológica de la flexibilidad, pero hay otro aspecto, que en mi experiencia es indispensable para poder ser realmente flexible. Para los que apenas encontraron el canal, me llamo Gerardo Pacheco, he dedicado mi vida a distintas disciplinas y los últimos 10 años los he dedicado a aprender, desarrollar y enseñar flexibilidad corporal. Contrario a lo que se pueda pensar al ver mis videos, no siempre fui así de flexible, así que la mejor forma de explicar cómo cambié para llegar a este punto es compartiendo las experiencias personales más importantes en mi camino en la flexibilidad. Cuando intenté la flexibilidad por primera vez, llevaba alrededor de 5 años practicando parkour. Viendo videos de otros atletas, noté que me faltaba flexibilidad para poder hacer ciertos movimientos, desde subir la pierna lo suficiente en saltos básicos hasta mejorar en mortales. Y como muchos de ustedes, busqué videos en YouTube sobre cómo ser flexible. Y aunque en ese entonces YouTube ya era relativamente grande, no había la abundancia de temas que hay hoy en día. Principalmente encontré rutinas. Algunas me funcionaron, otras no, pero había cero explicación sobre cómo desarrollar la flexibilidad. Así que empecé a pura prueba y error. Había días que un músculo me podía doler mucho, otros que ni siquiera lo sentía al estirar. Algunos estiramientos se me hacían muy fáciles, otros, como el split lateral, me parecían simplemente imposibles. Por tratar de acelerar las cosas, me lastimé, en fin. Todas esas variaciones en mi cuerpo, junto con la sensación de que había tantas cosas que no entendía sobre la flexibilidad, terminaron por abrumarme. Y aunque en algunos músculos sí mejoré un poco, eventualmente me frustré y dejé de practicar. De aquí fueron pasando algunas cosas en mi vida. En ese entonces estaba estudiando una ingeniería, la cual detestaba profundamente, y un amigo me convenció de ir a ver una obra de una compañía profesional de circo que se llama Los 7 Dedos de la Mano. Y esa experiencia me despertó. No sabía por qué. Lo único que sabía es que yo quería dedicar mi vida a hacer eso que vi en el escenario. Me tomó un poco de tiempo, pero gracias a esa y otras experiencias me decidí por dejar la ingeniería. Entré a la primera escuela de circo que encontré y me metí de lleno a tomar todas las clases que podía de lo que fuera. Y entre esas clases retomé mi flexibilidad de forma seria. A pesar de que aprendí mucho, una cuestión negativa fue que la forma de aprender flexibilidad estaba principalmente enfocada a la idea antigua de si no duele no sirve. Estira al máximo y aguántate, no seas chillón, no te quejes, etc. El problema es que yo sentía que ya iba tarde. Había desperdiciado años de mi vida en la ingeniería y apenas a los 20 años de edad estaba empezando una carrera nueva que usualmente toma décadas de trabajo y donde la mayoría de las personas empiezan desde niños. Estas dos situaciones combinadas me llevaron al otro extremo. Me empecé a exigir demasiado. Estaba dispuesto a llegar a rangos muy amplios y a niveles de dolor muy fuertes y me esforzaba por mantener el estiramiento en ese punto. Y aunque sí vi un progreso más acelerado en mi flexibilidad, todo ese sobreesfuerzo en mi cuerpo comenzó a representarse en dolor, tensión y lesiones constantes. Durante ese tiempo un masajista terapéutico llegó a la escuela. Decidí tomar una sesión con él porque llevaba ya días cargando con inflamación y una tensión muy fuerte en la zona de la cadera que casi ni me dejaba caminar bien. Y durante el masaje, ese punto de tensión me hacía sentir muy enojado, similar a lo que a veces sentía cuando estiraba a rangos máximos. Y cuando al fin empezó a ceder la tensión en esa zona, tuve un bombardeo de recuerdos de algunas situaciones dolorosas en mi vida, que yo ni siquiera recordaba que estaba cargando con ese enojo y resentimiento. Esa experiencia fue muy sorprendente para mí, porque cambió totalmente la perspectiva que yo tenía del cuerpo. Yo pensaba en el cuerpo exclusivamente como una herramienta. Músculos, tendones a los que hay que relajar o fortalecer para lograr lo que mi cerebro manda. Pero esa perspectiva era muy cerrada. Afortunadamente en los últimos años se ha estudiado mucho más una nueva forma de entender a las personas como un todo. Y gracias a eso supe que no era la única persona que había tenido una experiencia así. Si has tenido alguna experiencia similar, me gustaría leerlo, así que déjalo en los comentarios. Libros como El cuerpo tiene sus razones, o principalmente para mí, libros como El cuerpo lleva la cuenta de Van der Kolk, que me ayudó bastante para poder expresar las ideas de este video, y mencionaré algunas citas más adelante. Son libros que hablan, aunque desde puntos de vista un poco diferentes, de la forma en que procesamos las emociones desde el cerebro, sus efectos y cómo se representan en el cuerpo. Y ese masaje fue la primera vez que experimenté el cuerpo, mente y emociones como un todo. Después de ese masaje tuve mucho en qué pensar. Me di cuenta que casi todo lo que había aprendido de flexibilidad hasta ese momento era agresivo e invasivo. Había ganado mucha flexibilidad, sí, pero mi cuerpo no estaba sano, lo había descuidado mucho.
¿Realmente la única forma de ganar flexibilidad era sometiéndonos a tales extremos? Por supuesto que no. A partir de ese día decidí cambiar radicalmente la forma que tenía de entrenar y de enseñar flexibilidad. Dejé de ver al cuerpo como un mero instrumento y comencé a ver a las personas y sus experiencias al momento de estirar. Pensar de esta forma poco a poco me ayudó a dejar de ser tan prejuicioso y estricto conmigo mismo y por consecuencia con los demás. Empecé a ser más empático, a tratar de entender de dónde venían mis compañeros y principalmente mis alumnos, comprender con qué cargas llegaban a clase, cuáles eran sus temores y motivaciones al momento de estirar. Poco a poco conecté más con las personas y en lugar de presionarlos por llegar al límite, alentaba a explorar esos límites por su cuenta, lo cual les permitía una experiencia mucho más gratificante al superar esos límites y a mí me ayudó a crecer mucho más como profesor y como ser humano. Aunque durante algún tiempo estuve inseguro, me preguntaba si enseñar la flexibilidad de esta nueva forma realmente tendría los resultados. Pero eventualmente llegó mi respuesta. Me tocó darle clase a una persona de entre 40 y 50 años, persona de músculos grandes, de cuerpo muy fuerte y parecía tener cero aptitudes para la flexibilidad. Pero todos los días llegaba a sus clases sin falta. Empezó a avanzar muy rápido. En cuestión de un mes ya había logrado prácticamente completo su split frontal, pero en su apertura de piernas estaba en estancamiento total. Desde el día que inició no había visto mejoría. Siempre que trabajábamos en mantener ese estiramiento durante la clase, se le notaba con nervios, desesperación, se quitaba de la postura muy rápido y luego se decepcionaba por no haber mantenido el estiramiento, etc. Entonces, pensando en que esta persona tal vez no estaba 100% cómoda en el ambiente grupal, le enseñé formas de estirarse por su cuenta y le comenté que lo fuera intentando en su espacio. Eventualmente, un día llegó a clase y me comentó que con mucho trabajo pudo sobreponerse a ese límite. Logró romper esa barrera donde se encontraba y al momento de abrir, recordó cómo en su niñez sufrió de un abuso. Y mientras vivía esa situación, solo recordaba tratar de cerrar sus piernas con todas sus fuerzas. Obviamente, su trabajo no terminó ahí. Poco después tuvo un proceso terapéutico. Y quiero que quede claro, la flexibilidad no es un sustituto a la terapia psicológica. Ese proceso, cuando es necesario, tiene que existir. El punto fue que esta persona no tenía idea que llevaba años cargando con ese trauma en su cuerpo. Y la flexibilidad le dio la posibilidad de conocerlo. Fue una puerta para afrontarlo y superarlo. Cosa de la cual esta persona me agradeció mucho. Por darle su paciencia, por darle su lugar y por respetar su proceso personal en la flexibilidad. Esta situación terminó por convencerme de que esta era la forma correcta de enseñar. Una cita que me quedó grabada del libro El cuerpo lleva la cuenta y que es una regla que el autor formuló para sus estudiantes es: si le haces algo a un paciente que no harías a tus amigos o a tus hijos, considera que quizás inconscientemente puedes estar reproduciendo un trauma de su pasado. Y esta regla debería aplicar igual si alguien te estira. Imagínense qué hubiera pasado si la persona de mi ejemplo hubiera llegado por primera vez a una clase con esta vieja escuela de la flexibilidad. La hubieran estirado entre varias personas, forzándola a llegar a su rango máximo, obligándola a reproducir el peor trauma de su pasado y diciéndole: no te quejes, aguántate. Esa persona se hubiera ido del lugar odiando la flexibilidad y sin ganas de volver a intentarlo en su vida. De las enseñanzas más valiosas que me ha dejado la flexibilidad es esta: no tenemos idea de lo que las personas están viviendo internamente, y considerar eso es el respeto más básico que debemos tener con los demás. Ahora, ya hablé de estirar a los demás, pero al estirar nosotros, todas las variaciones en mi cuerpo que me frustraron cuando intenté la flexibilidad por primera vez, ahora tenían sentido. Porque hay días que la tensión sale muy fácil y otros días que no, porque la vida pasa. A veces puedes cargar con frustraciones y enojo, otros días con estrés y ansiedad, otros simplemente es que los músculos están entumidos. Por ejemplo, aquí estoy estirando y se nota que no logro llegar a mi rango de siempre. De hecho, me duelen bastante los isquiotibiales. Hoy en día soy consciente que eso me pasa porque estoy pasando 8 horas al día sentado en la computadora entre escribir, editar videos, trabajo, etc. Y sé con total seguridad que esa tensión saldrá en 2 o 3 días de estiramiento, conocimiento que no tenía cuando lo intenté por primera vez. En ese entonces, llegar y descubrir que mi rango de la nada se había reducido a la mitad me hacía sentir que todo mi progreso se había perdido, lo cual era falso.
Algo que siempre digo en mis videos, como lo más importante para ganar flexibilidad, es conócete a ti mismo. Pero tal vez no había quedado claro al 100%. Conocerse no significa solamente saber cosas como si estiro hasta este punto me duele, pero aquí ya no me duele. No solo debe quedar en el entendimiento anatómico, tiene que ir mucho más allá. Uno de los cambios principales que hice en mis entrenamientos de flexibilidad fue comenzar a preguntarme qué estoy sintiendo. Internamente, analizarlo. Hay que conocer qué estamos cargando en nuestro cuerpo, ya sean traumas pasados, emociones momentáneas o simplemente tensión por caminar mucho, por el transporte, por la oficina, lo que sea. El punto es saber identificarlo. En los 10 años que tengo estudiando flexibilidad, las personas que más se estancan son las que desde el inicio llegan diciendo: yo no soy flexible, siempre he sido duro y siempre lo seré. He intentado muchas cosas pero nada me sirve porque soy rígido. Si en tu mente ya te autodefiniste así, difícilmente verás resultados. Si ya te convenciste de que nada te sirve para ser flexible, entonces efectivamente nada te servirá. Conocerte de verdad es lo contrario a etiquetarte. Es permitirte la flexibilidad de ser diferente a tus propias definiciones. Un cuerpo flexible te obliga a tener una mente flexible. Todo esto es lo que implica conocerse a uno mismo. Cambios que puedes hacer tú para aplicar esto a tus entrenamientos, te puedo recomendar los siguientes. Pon atención a ciertos detalles. Por ejemplo, si te dicen que te calles, que no te quejes al estirar, búscate otro espacio. Un mecanismo básico de todos los seres vivos, humanos o animales. ¿Duele algo? La queja surge por naturaleza. No la reprimas. La flexibilidad se trata de soltar, no de retener. Estirando personas, he visto que sus reacciones pueden diferir increíblemente. A algunas les da risa como de cosquillas, entonces permítete reír. Otras han ido de la risa al llanto al enojo en cuestión de segundos. Grita si lo sientes necesario. Otras personas me han descrito sentir sus frustraciones, por ejemplo, de estar en un trabajo que odian, y una vez se permitieron llorarlo y expresarlo, empezaron a dar brincos en su flexibilidad. Ahora, tener observadores nos condiciona, nos inhibe a actuar y a expresar lo que sentimos, en especial cuando cargamos con situaciones negativas. Así que es necesario crearte un espacio seguro para estirar en solitario, donde no estés condicionado por nada y puedas escuchar a tu cuerpo por completo. Dicho esto, no confundir, hay que esforzarnos, sí, hay que romper nuestros propios límites, sí. La cuestión es hacerlo en primera a decisión propia y en segunda, una vez estamos preparados para afrontar dichos límites. Si logras hacer esto, te puedo asegurar que tus entrenamientos de flexibilidad van a terminar con una sensación de relajación, de libertad y de paz. Solo fomentando el autoconocimiento y recuperando una sensación interior de seguridad, podremos, como especie, experimentar por completo la riqueza de la vida. La flexibilidad ha sido para mí una puerta al autoconocimiento y una herramienta para crear esa seguridad en mi interior, y creo que también lo puede ser para ti. Espero que mis experiencias puedan acercarte a la flexibilidad desde un punto de vista diferente, y que este cambio te ayude a mejorar tus entrenamientos, sí, pero principalmente que te ayude a mejorar tu calidad de vida. Ese es el único objetivo real. Gracias por escucharme. Nos vemos pronto.